La mayoría de las personas pasan su vida entera persiguiendo el dinero, sin entender que el dinero no se persigue. Se atrae mediante una arquitectura mental que el 99% desconoce. Si hoy sus finanzas no reflejan su ambición, no es por falta de oportunidades, es por una falla en su sistema operativo interno. Bienvenido a Criterio Negro. Hoy no vamos a hablar de consejos financieros genéricos. Vamos a desglosar las 12 reglas innegociables que separan a los constructores de imperios de aquellos que simplemente sobreviven al sistema. Si está listo para dejar de ser un pasajero y convertirse en el arquitecto de su propia soberanía, preste mucha atención. La regla número 1 es el cimiento de todo lo que vendrá después. 1. Su mentalidad ante el dinero. La arquitectura del éxito financiero no se diseña en una hoja de cálculo, sino en los pasillos de su propia conciencia. El dinero es, en esencia, un amplificador de quien usted es. Si su mente está programada para la supervivencia y el miedo, cualquier capital que reciba será consumido por esa misma urgencia. Debe comprender que la riqueza es un estado mental que precede a la posesión física de los activos. La diferencia fundamental entre quien construye un imperio y quien vive en la escasez radica en su reacción ante la oportunidad. Mientras la mentalidad de escasez ve riesgos insuperables y motivos para el retroceso, la mentalidad de abundancia identifica el aprendizaje y la expansión sistémica. No se trata de un optimismo ingenuo, sino de una configuración interna que le permite ver el tablero de juego con claridad y frialdad estratégica. Reprogramar sus creencias limitantes es el trabajo más arduo que enfrentará en su camino hacia la libertad. Muchos fracasan porque intentan levantar rascacielos financieros sobre cimientos de barro cognitivo, manteniendo resentimientos hacia el éxito ajeno o temores irracionales a la pérdida. Usted debe ver el dinero como una energía que fluye hacia donde hay orden, visión y un propósito de crecimiento a largo plazo. Finalmente, entienda que su patrimonio neto rara vez superará su nivel de desarrollo personal. La inversión en su propio criterio y en su estabilidad emocional es la que genera los intereses más altos. Antes de buscar el próximo activo brillante en el mercado exterior, asegúrese de haber cultivado una disciplina interna y una resiliencia inquebrantable que le permita navegar tanto en la euforia como en la crisis. Regla número 2. El poder de sus hábitos. Su realidad económica no es producto del azar ni de un golpe de suerte aislado. Es la suma exacta de sus rituales cotidianos. Usted es, en sentido estricto, el resultado de sus hábitos. Si hoy su saldo bancario no refleja sus aspiraciones, la explicación reside en lo que usted decide hacer cada mañana, cada tarde y cada fin de semana cuando nadie lo está observando. La libertad financiera nace del sacrificio consciente de la dopamina barata en favor de la gratificación diferida. Cambiar el entretenimiento vacío por educación financiera valiosa y la compra impulsiva por la inversión estratégica no son acciones aisladas, sino una filosofía de vida. Cada decisión de consumo que usted declina hoy es una piedra que coloca en el muro que protegerá su futuro y el de su familia. Los grandes patrimonios no se forjan con movimientos espectaculares, sino con la persistencia monótona de hacer lo correcto día tras día. Es la integridad de mantener el rumbo incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato, lo que separa a los aficionados de los maestros. El interés compuesto no solo aplica al capital, sino también a su conocimiento y a su disciplina personal, generando un efecto multiplicador con el tiempo. Al final del camino serán sus hábitos los que determinarán si se convierte en el arquitecto de su autonomía o en un esclavo de sus impulsos momentáneos. La transformación real comienza cuando usted decide que su visión de largo plazo es más importante que cualquier placer efímero. Establezca procesos que automaticen su éxito y deje que la inercia de sus buenas decisiones haga el trabajo pesado por usted. Regla 3. El uso del presupuesto.
Un presupuesto no es una restricción a su libertad, sino el mapa preciso que le permite alcanzarla de manera inevitable. Muchas personas evitan confrontar sus números por el temor subconsciente a enfrentar el desorden de su propia gestión. Sin embargo, sin un diagnóstico clínico de su situación actual, es imposible trazar una ruta coherente hacia la prosperidad y la acumulación de capital. Gestionar un presupuesto de forma profesional implica identificar con precisión quirúrgica cada fuente de ingreso y asignarle una intención estratégica antes de que el mes comience. Usted debe separar con claridad sus costos operativos, aquellos que sostienen su vida, de las fugas invisibles que actúan como parásitos en su riqueza potencial. El control absoluto sobre el flujo de salida es lo que diferencia a un administrador de un simple consumidor. La verdadera potencia de un presupuesto no reside en registrar el pasado, sino en diseñar el futuro. Al asignar un porcentaje obligatorio al ahorro y a la inversión de manera anticipada, usted está tomando el mando de su destino económico. Este ejercicio de voluntad le permite detectar ineficiencias, optimizar sus recursos y asegurar que cada unidad monetaria esté trabajando en las áreas que realmente lo acercan a su visión. Recuerde que en el mundo de los negocios y las finanzas personales, lo que no se mide no se puede mejorar. Dominar el arte del presupuesto es la diferencia entre vivir en la incertidumbre perpetua y caminar con paso firme hacia la independencia. Convierta sus finanzas en un sistema predecible y transparente. Solo así podrá escalar su riqueza con la seguridad de quien conoce cada centímetro de su terreno. Regla 4. El ahorro como estación de paso. Ahorrar no es un acto de privación ni un fin en sí mismo. Es una asignación estratégica de recursos diseñada para ser desplegada. El error más común del ahorrador novato es creer que el dinero guardado bajo el colchón o estancado en una cuenta corriente está seguro. La realidad es que el capital inmóvil es capital que muere lentamente devorado por la inflación. El ahorro debe entenderse como una estación de paso, un lugar de acumulación temporal donde el dinero espera su orden de marcha hacia el campo de batalla de la inversión. Páguese a sí mismo primero, pero con la mirada puesta en el siguiente nivel. En el instante en que separa una porción de sus ingresos, no está simplemente guardando billetes, está reclutando soldados. Este capital es el cimiento de su paz mental, pero, sobre todo, es la base de su poder de fuego económico. Un ahorro que no tiene como destino final la inversión es una oportunidad perdida de crecimiento. Quien ahorra por miedo, pierde. Quien ahorra para invertir, conquista su autonomía. La importancia de este fondo de despliegue reside en la libertad de acción que le otorga. Tener capital listo le permite capturar oportunidades cuando los mercados corrigen o cuando surge un activo a precio de descuento. Si su dinero está estancado por años sin propósito, usted está renunciando al poder del interés compuesto. El ahorro inteligente es dinámico. Es una reserva de energía que debe liberarse en el momento en que su educación financiera le indique que las condiciones son favorables para comprar su independencia. Para que esta regla sea efectiva, automatice el flujo. No permita que el dinero se estanque por indecisión. Configure sus sistemas para que el capital fluya desde su ingreso hacia su reserva de ahorro, y de ahí tenga puentes listos hacia sus vehículos de inversión. El hábito de acumular es vital, pero la visión de movilizar ese capital es lo que realmente separa a un ahorrador de un constructor de riqueza. El ahorro es el combustible. La inversión es el motor. No deje el combustible en el tanque para siempre. Úselo para llegar a su destino. Regla 5. Gestión de deuda y apalancamiento. La deuda es una herramienta de doble filo que exige una precisión quirúrgica en su manejo. Para la mayoría de la población, la deuda es una cadena de intereses que drena su futuro en favor de placeres presentes. Sin embargo, para el inversor educado, el apalancamiento es el combustible que permite escalar proyectos y multiplicar retornos. La clave reside en distinguir con frialdad entre la deuda parásita y el capital estratégico que genera flujos de efectivo.
Los ricos utilizan el dinero de terceros para adquirir activos productivos que no solo cubren el costo del crédito, sino que dejan un excedente de beneficio. Este es el principio del apalancamiento. Usar una pequeña base de capital propio para controlar una posición mucho mayor. No se trata de pedir prestado por necesidad, sino por oportunidad, asegurando siempre que el retorno de la inversión sea significativamente superior a la tasa de interés pactada. Sin embargo, manejar deuda es como pilotar un motor de alto rendimiento. La velocidad es mayor, pero el riesgo de un fallo sistémico también lo es. Un exceso de apalancamiento en un mercado volátil puede borrar años de progreso en un instante. Por ello, la gestión del riesgo debe ser su prioridad. Nunca ponga en juego su solvencia básica por una promesa de rentabilidad incierta. El apalancamiento solo debe usarse sobre tesis de inversión probadas y seguras. Su primera misión es erradicar toda deuda de consumo que esté asfixiando su liquidez. Solo cuando tenga una estructura financiera limpia y la educación necesaria, podrá considerar el uso del crédito como una palanca de crecimiento. Trate la deuda con respeto y solo permítala entrar en su sistema si tiene un plan de salida claro y una garantía matemática de éxito. La deuda debe servirle a usted, nunca al revés. Regla 6. El flujo de efectivo. En el análisis final de cualquier fortuna, el flujo de efectivo es el único indicador de libertad real. Mientras muchos se obsesionan con el valor teórico de sus activos, el maestro financiero se asegura de que su sistema genere liquidez constante. El flujo de efectivo, o cash flow, es el oxígeno que sostiene su estilo de vida y alimenta nuevas inversiones sin necesidad de liquidar su capital principal. Sin flujo, hasta el patrimonio más grande puede volverse una prisión de activos y líquidos. El objetivo definitivo es transicionar de los ingresos activos, donde usted intercambia tiempo por dinero, a los ingresos pasivos o de cartera. Poseer activos que trabajen las 24 horas del día es lo que rompe la dependencia del sistema laboral. Imagine un sistema donde sus rentas, dividendos o regalías cubren sus gastos operativos. En ese preciso instante, usted es libre. El flujo de efectivo no es solo dinero, es tiempo recuperado para su propia visión. Existe un efecto de bola de nieve cuando se reinvierte el flujo de efectivo. Al utilizar los beneficios de una inversión para comprar el siguiente activo que genere más liquidez, usted crea un ciclo de crecimiento imparable que no depende de su esfuerzo físico. Esta es la máquina de generación de riqueza en su máxima expresión. La disciplina consiste en no consumir ese flujo de forma prematura, sino en dejar que se multiplique hasta que la masa crítica sea suficiente para sostener su vida ideal. Para aplicar esta regla, busque activos con un rendimiento estable y predecible. No se deje cegar únicamente por la revalorización futura de un objeto. Pregunte siempre: ¿cuánto dinero pondrá esto en mi bolsillo el próximo mes? Construir múltiples fuentes de ingresos recurrentes es la única forma de blindar su futuro contra la volatilidad y asegurar una prosperidad que no se detenga, independientemente del estado de la economía global. Regla 7. La inversión, el puente hacia el legado. La inversión no es un juego de azar ni una opción secundaria. Es el motor principal que transmuta tu esfuerzo diario en un patrimonio inquebrantable. En el mundo de criterio negro entendemos que el capital estancado es capital muerto. La inversión es una herramienta de precisión que exige respeto, disciplina y, por encima de todo, una comprensión profunda de los mecanismos que mueven el valor en el mercado. No permitas que el miedo a lo desconocido te condene a la parálisis. Dejar tu dinero bajo el colchón o en cuentas bancarias tradicionales es aceptar una derrota silenciosa ante la inflación. Ese depredador invisible que devora tu poder adquisitivo día tras día. La verdadera seguridad no reside en la acumulación estática, sino en la capacidad de sembrar recursos en vehículos sólidos que generen rendimientos reales. La regla de oro es innegociable. Jamás pongas un solo dólar en un activo que no comprendas en su totalidad.
Invertir sin educación previa no es una estrategia financiera. Es una apuesta suicida que el sistema siempre termina cobrando. El analfabetismo financiero es el impuesto más caro que cualquier individuo puede pagar en su camino hacia la independencia. Al final, invertir es el acto de determinación que conecta tu situación presente con la libertad absoluta. Es la decisión consciente de dejar de trabajar por dinero para que el dinero comience a trabajar para ti. Edúcate, analiza los fundamentos y actúa con la frialdad de quien sabe que está construyendo un legado que trascenderá generaciones. Regla 8. El tiempo, el arquitecto de la riqueza. El tiempo es el ingrediente más poderoso y, paradójicamente, el menos valorado en la receta de la fortuna. Mientras la masa busca la gratificación instantánea y el éxito de la noche a la mañana, el inversor con criterio negro domina el arte de la paciencia. Entendemos que el interés compuesto no es solo una fórmula matemática, es una fuerza de la naturaleza que premia la consistencia sobre la velocidad. La magia de la riqueza no ocurre de forma lineal, sino exponencial. Al principio, los resultados pueden parecer insignificantes, pero es en las etapas finales del proceso donde la curva de crecimiento se vuelve vertical, generando sumas que desafían la lógica común. La mayoría de las personas abandonan justo antes de que el milagro ocurra. Tú, en cambio, debes permanecer firme. Entender que construir un imperio requiere tiempo te libera de la ansiedad que consume a los mercados. No intentes hacerte rico mañana con jugadas desesperadas. Enfócate en plantar semillas de alta calidad hoy y permite que las décadas hagan el trabajo pesado por ti. La visión de largo plazo es lo que separa a los aficionados de las leyendas financieras. Recuerda que cada día que postergas tu entrada al mercado es un día de crecimiento exponencial que pierdes para siempre. La disciplina de mantenerte invertido a pesar de las turbulencias momentáneas es el sacrificio necesario para alcanzar una libertad que otros solo pueden soñar. El tiempo corre. Haz que trabaje a tu favor, no en tu contra. Regla 9. Eficiencia estructural. Blindando tu patrimonio. En el camino hacia la cima, lo que importa no es cuánto dinero generas, sino cuánto logras conservar después de impuestos y comisiones. La ignorancia fiscal es un agujero negro que puede absorber años de tu esfuerzo si no estructuras tus finanzas con inteligencia. Los ricos no solo generan ingresos, sino que dominan el marco legal para proteger cada dólar ganado. La eficiencia fiscal no es un gasto, es una de las inversiones más rentables que puedes realizar una vez que tu capital alcanza niveles considerables. Recurrir a estructuras legales adecuadas y asesores especializados es el movimiento táctico que diferencia a un ganador de un simple trabajador con suerte. No se trata de evadir, sino de utilizar las leyes vigentes para que el sistema trabaje para ti. Cada dólar que logras retener legalmente gracias a una planificación estratégica es un soldado adicional que sigue multiplicando tu riqueza de forma ininterrumpida. La falta de estructura es una vulnerabilidad que te deja expuesto a imprevistos y a la voracidad de terceros. Blindar tus activos es tan crucial como saber generarlos en primer lugar. En Criterio Negro priorizamos la inteligencia estructural. Aprende a diferenciar entre rendimiento bruto y neto y asegúrate de que el mayor beneficiario de tu éxito seas tú y tu familia, no el Estado o intermediarios ineficientes. Una base financiera sólida requiere una armadura legal y fiscal que la proteja del caos externo. Regla 10. Gestión del riesgo. La maestría de la supervivencia. Las inversiones no son un casino, y quienes las tratan como tal están condenados a la ruina. La verdadera maestría financiera reside en la gestión del riesgo y en la implementación de un margen de seguridad inquebrantable. Un inversor inteligente siempre prioriza la preservación del capital principal sobre la promesa de retornos astronómicos, pero inciertos. No te dejes arrastrar por la euforia de las modas pasajeras o los gurús que prometen ganancias fáciles.
La mayoría de las burbujas estallan dejando atrás a los imprudentes que descuidaron sus defensas. Tu labor es identificar tu perfil de riesgo con honestidad y seleccionar activos que sean coherentes con tu tolerancia emocional y financiera. El margen de seguridad significa estar preparado para cuando el mercado decida ser irracional. Esto implica diversificar con lógica, investigar a fondo cada tesis de inversión y mantener siempre una reserva de liquidez estratégica. La liquidez no es solo dinero, es la capacidad de aprovechar las caídas del mercado mientras otros sufren por su falta de previsión. Gestionar el riesgo de manera profesional es lo que te permitirá dormir tranquilo mientras el mundo financiero se agita. Blindar tu patrimonio contra la volatilidad extrema no es cobardía, es sabiduría. En el juego del dinero, el primer objetivo es mantenerse vivo. El segundo, ganar. Regla 11. Costo de oportunidad, la moneda invisible. Cada decisión financiera que tomas hoy conlleva un costo invisible pero devastador, el costo de oportunidad. Entender que cada dólar que gastas en un capricho innecesario es un dólar que renuncia para siempre a trabajar por tu libertad es el primer paso hacia una mentalidad de abundancia real. En Criterio Negro valoramos el futuro sobre el placer momentáneo. Cuando eliges gastar en activos que se devalúan, como un vehículo de lujo que no necesitas, estás intercambiando tu libertad futura por una gratificación efímera. Ese mismo capital, colocado en un vehículo de inversión sólido, se habría multiplicado varias veces con el paso del tiempo. La diferencia entre lo que gastaste y lo que podrías haber ganado es el precio real de tu decisión. Cada vez que sacas tu billetera, estás votando por tu destino. ¿Estás comprando un objeto que terminará en la basura o estás comprando tu tiempo de vida futuro? Ser consciente de este intercambio te permitirá pensar 2 veces antes de malgastar el combustible de tu máquina de riqueza. La disciplina de hoy es la libertad de mañana. No sacrifiques tu imperio por migajas de estatus social. El costo de oportunidad es la métrica que define si estás construyendo una cárcel de deudas o un santuario de independencia financiera. Regla 12. Tu capacidad de ingreso. El motor primario. Aunque el mercado y los bienes raíces son herramientas extraordinarias, el activo más valioso de tu arsenal eres tú mismo. Invertir en tu capacidad para generar ingresos es la decisión más rentable que puedes tomar, especialmente en las etapas iniciales de tu camino. Sin un flujo constante de capital nuevo, tus inversiones crecerán a paso de tortuga. En los primeros años, los mayores rendimientos no vendrán de la bolsa, sino de tu habilidad para aportar un valor masivo al mercado. Ya sea escalando un negocio, dominando habilidades de alto valor o mejorando tu perfil profesional, tú eres el combustible que determina la velocidad de tu ascenso. No te obsesiones con porcentajes pequeños si tu base de ingresos es limitada. Una vez que tengas un motor potente inyectando capital, el interés compuesto tomará el relevo y hará el trabajo pesado. Pero hasta que eso ocurra, tu flujo de ingresos activos es el que decide si alcanzarás la independencia en 5 o en 30 años. La obsesión debe estar en aumentar tu valor percibido ante el mundo. Una base financiera sólida requiere potencia. No dejes de aprender, de innovar y de escalar tu capacidad productiva. Eres el arquitecto de tu propia fortuna. Asegúrate de que el motor de tu imperio sea el más potente del mercado. Acaba de recibir el mapa. Pero un mapa es inútil si el viajero no tiene la disciplina de dar el primer paso. Estas 12 reglas no son sugerencias, son las leyes de gravedad del mundo financiero. Si las ignora, el sistema lo consumirá. Si las domina, el tiempo y el interés compuesto trabajarán para usted mientras duerme. La pregunta ahora no es si estas reglas funcionan, sino si usted tiene la estabilidad emocional para aplicarlas cuando el mercado entre en caos. Si este análisis ha aportado valor a su estrategia, suscríbase a Criterio Negro y active las notificaciones. Aquí no buscamos seguidores, buscamos estrategas. La riqueza es una decisión. Tome la suya ahora.